Pues vamos con el ejemplo. Me he llevado una carpeta de imágenes a mi sitio, con una serie de imágenes, y vamos a empezar a trabajar. De momento, vamos a ir a archivo nuevo, y vamos a generar un archivo HTML, al cual vamos a llamar ejemplo estilos. Le damos a guardar, y una vez que yo tengo ejemplos estilos, sé que desde estilos yo bien puedo juntar una hoja, un estilo CSS ya existente, o bien puedo generar otro para simplemente relacionar a esta página solamente con una hoja de estilo concreta. Pues nos vamos a ir, nueva regla CSS, y recordad, voy a darle a cancelar un momentín para que veáis que vamos a empezar por los estilos de etiqueta, porque lo primero que vamos a hacer es configurar los elementos comunes que va a tener nuestra página. Entonces, dentro de la hoja de estilos, ya sabéis que vamos a escoger etiqueta, y entonces aquí me aparecen todas las etiquetas que contiene Dreamweaver. Vamos a coger body, que hace referencia a apariencias tales como el color de fondo o el tipo de letra, etcétera, etcétera. Y muy importante, si yo quiero que se le aplique luego a otros documentos HTML, necesito que no solamente esta hoja de estilos se aplique en este documento, sino que se cree un nuevo archivo de hoja de estilos. Una vez hecho esto, yo le digo a aceptar y me va a pedir que guarde ese archivo CSS. Pues yo le voy a llamar estilos ejemplo. Le voy a guardar y lo primero que me pide ahora es ya empezar a definir mi body. El tipo de letra, pues por ejemplo, le vamos a decir que sea verdana. El tamaño de la letra, pues por ejemplo, le vamos a decir que sea 16. Lo que es color de fondo, lo vamos a poner de color negro. Esto no es el color de fondo, este es el color de la letra, perdón. Color de la letra, pues vamos a ponerlo en blanco. Y aquí en fondo sí que le vamos a poner el color de fondo en negro. Yo puedo decirle aplicar, aceptar, guardaría cambios. Fijaos que aquí en estilos ejemplo CSS todavía tengo un asterisco, guardo cambios también ahí, vuelvo a mi código fuente, a la vista de diseño y empiezo a trabajar. Voy a darle un título y voy a llamarle Circo del Sol. Guardo cambios y una vez que yo he hecho esto, vamos a meter una tabla, ya que de momento solamente estamos trabajando con tablas. Me voy a insertar, le digo tabla y esa tabla le vamos a dar, pues luego lo vamos a redefinir. Entonces de momento podemos coger la tabla y hacer una tabla de una fila y una columna y tal cual está. Le digo aceptar y lo podemos centrar. Podemos decirle que se centre. Y a esta tabla le vamos a meter un estilo de identidad. Recordad que el estilo de identidad se aplica sobre aquel objeto que yo quiero que sea exclusivo, es decir, es un estilo exclusivo solamente del objeto sobre el cual lo voy a aplicar, y además ese estilo no lo podré repetir con ese mismo nombre sobre otros elementos con ese nombre. Es decir, si yo pongo tabla 1, no podré poner otra tabla que se llame tabla 1, tendré que cambiarle el nombre. Entonces, a esta tabla la vamos a llamar tabla contenedora. Aquí ocurre igual que cuando tengamos que guardar un archivo. Ni ñes, ni tildes, ni cedillas, ni espacios entre caracteres, ni alternancia entre mayúsculas y minúsculas. Bueno, pues nos vamos a ir a estilos. Y lo que yo voy a hacer ahora ya es ir añadiendo estilos a lo que tengo aquí. Si esta tabla se llama tabla-contenedora y yo genero aquí una nueva regla CSS, fijaos que lo primero que me está ya diciendo por defecto, como tengo la tabla seleccionada, me dice elija un tipo de selector contextual para la regla CSS y ya automáticamente me ha puesto identidad. Solo es aplicable a un elemento HTML, es decir, va a ser exclusivo de esa tabla.
Y luego me dice, ¿solo en este documento? No, no. Dentro de estilos ejemplo CSS, porque luego yo puedo llevarme ese HTML o hacer otra página y cuando meta una tabla la puedo llamar igual si quiero. Pero ya estaré en otro documento HTML. Entonces, una vez hecho esto, yo le doy a aceptar y le puedo dar unas propiedades, unas características. Por ejemplo, pues podríamos decirle a la tabla que tenga una anchura y una altura determinada. Vamos a darle, por ejemplo, veis que aquí pone tipo, fondo, vamos a meterle una imagen de fondo, lo primero. Como imagen de fondo, yo me voy a ir a imágenes y le voy a decir que meta esta imagen. Le digo seleccionar y ya tendré la imagen. Veis que le he dado a aplicar y ya se está viendo por ahí. Pero necesito que la tabla se ajuste, porque como la he metido de fondo, a lo que es el contenido de esa imagen. Entonces, para ello, yo tengo una opción aquí, encuadro, y le puedo dar una anchura y una altura. Por ejemplo, si yo en anchura le pongo 800 y en altura le pongo 600 y le doy a aplicar, automáticamente me va a generar la tabla a un tamaño concreto y aproximado para que me permita ver la imagen que hay de fondo. Incluso podría extenderla un poco más, quizá, con 900, vamos a ver, aplicar, ¿veis? Y voy modificándolo. ¿Que me interesa dejarlo tal cual? Pues cojo y le digo 800, aplicar y tal cual, y no hago nada más. Entonces, yo ahora mismo estaría generando un estilo de identidad para esta tabla. Y todo lo que yo haga en este estilo solamente le va a afectar a esta tabla. ¿Por qué? Porque esta tabla se llama tabla-contenedora y mi estilo se llama tabla-contenedora. Acordaos de esa almohadilla. En la CS4 la almohadilla te la pone por defecto. Pero si trabajáis con versiones anteriores, la almohadilla, como no la pongáis, no os la va a poner. Entonces, yo os aconsejo que siempre pongamos la almohadilla. Igual que para los de clase habrá que poner un punto antes, para los de identidad tenemos que poner una almohadilla. Entonces le vamos a dar a aceptar y si necesitamos ir editando cosas, pues lo iremos haciendo. Ya veo que tengo unas propiedades para mi body y otras propiedades para la tabla contenedora. Ahora podemos incluso insertar aquí unos elementos de menú si quisiéramos y colocarlo, por ejemplo, en una tabla, meterle unos elementos de menú de tal forma que me permita moverme luego por unos puntos de fijación. Y eso lo vamos a ir viendo ya en el siguiente vídeo.